Muy buenas noches, hermanas y hermanos. Bienvenidos a la plataforma Zoom de la Fraternidad Rosacruz Antigua. Para el día de hoy tenemos la conferencia octava de Hierosofía, la sabiduría de la imagen. Temas, conferencias dejadas por nuestro fundador y mentor, el maestro Israel Rojas Romero, iniciado Ragosini. Entonces, para hoy continuamos con Hieros Imagen Logos Verbo. Como les decía, el maestro empieza también hablándonos algo de la lección anterior y se centrará luego en los signos de Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Y en la siguiente veremos algo más que nos tiene el maestro, que dice que es verdaderamente maravilloso. Hieros, imagen, logos, verbo creador. Continuamos nuestra marcha en el estudio de la hierosofía. En nuestro estado evolutivo a veces es difícil darnos cuenta de ciertas cosas, de su grandeza, de su magnitud, de su profundidad, de su espiritualidad, de su ciencia. Tal es el caso de esta palabra hierosofías, hierosofía, hieros, imagen, y logos, verbo creador. Todo el conocimiento humano depende de imágenes y todas esas imágenes solamente podremos describirlas con un correcto y definido lenguaje. De tal manera que tanto el lenguaje como la gramática son sagrados para el esoterista, como la imagen. En puridad de verdad no hacemos más que describir imágenes. Y a mayor perfección en la descripción de ellas, mayor plenitud en el conocimiento que podemos adquirir en un momento determinado de la vida. Lo más sagrado que poseemos es el lenguaje y la sensibilidad. El lenguaje representa el aspecto masculino de la seidad y la sensibilidad, el aspecto femenino de la seidad. Nosotros somos andróginos, solo que en nuestra diferenciación psicosexual estamos relativamente diferenciados. Todos los aspectos objetivos y subjetivos de la mujer existen en el varón y en la mujer los del varón. Como ya decía, el lenguaje del hombre es un lenguaje intenso, vibrante, sonoro. El lenguaje de la mujer es místico. Y el hombre que llega a la perfección, que llega a perfeccionar esta hierosofía, este lenguaje y esta imagen, realmente va caminando por la senda de la perfección. Vamos, la cruz. La cruz representa la masculinidad de la naturaleza del mundo formal y la rosa representa la sensibilidad cósmica del alma del mundo en nosotros. Y eso no es más que hierosofía, la sabiduría de la imagen. Admiramos tanto a un artista, a un pintor, a un escultor, a un poeta, porque son ellos así, porque han sensibilizado de esa manera su naturaleza, que el verbo creador se exterioriza en el arte como pintura, en la escultura. Esta última
Esta última es una de las ciencias más difíciles del arte, porque hay necesidad de tallar en piedra lo que el alma siente, lo que en el alma palpita. Ahora, el poeta. El poeta es un genio de la raza. Si es verdaderamente poeta, si no es un copista, si no es, si no es sencillamente alguien que está tomando de los demás para darse ínfulas de esteta. El que siente la vida es el verdadero poeta. En el poeta hay, por lo tanto, cierta androginidad, cierta categoría de ese sentido armonioso del verbo y de la sensibilidad. Seguramente hemos visto personas que recitan, que declaman. En el momento de la declamación, cuando él siente lo que sus palabras exteriorizan, se cambia la imagen del poeta, se cambia la imagen de aquel que está recitando porque está sintiendo la androginidad en su propia esencia y en su propia naturaleza. Piensen ustedes la magnitud y la grandeza de esto. Se nos habla místicamente de la piedra filosofal y parece que sea una piedra, parece que sea algo lejano, algo que no está al alcance de nosotros. No, es la convergencia entre lo positivo sustancial y la dinámica de la sensibilidad. Así que tenemos realmente que es la androginidad perfecta del ser humano. El ser humano perfecto es el ser humano que ha coordinado maravillosamente el sentir y el imaginar. Solemos decir pensar, pero pensar no es nada. Pensar es un estrato demasiado denso de la energía psíquica del hombre y cuando más nos permite diferenciar los objetos en el mundo tridimensional. Pero el hombre está llegando a algo grande cuando no piensa, cuando imagina y cuando ama. Ese es el poeta, ese es el artista, ese es el pintor, ese es el escultor. Imagina y ama. Ama e imagina. No lo sabe él porque no ha estudiado esoterismo, porque no ha subido por la escala del conocimiento sistemático de las energías de la vida. Por eso él no lo sabe, pero lo vive. Ha ejercitado esa armonía de los contrarios y los llamamos contrarios únicamente para nuestra inteligencia, porque no son contrarios, sino que son las polaridades de la cosa única y eterna. Cuando se habla de lo divino, comúnmente las gentes humanas dicen que Él es la unidad absoluta. Si fuera la unidad absoluta no habría movimiento, no habría actividad, no habría generación, no habría transformación, no habría ideas, porque estaría el hecho de la conciencia latente en la naturaleza de la cosa en sí y no habría movimiento.
La esencia de la naturaleza universal, o sea, el anima mundi, está constituida por las dos polaridades en forma misteriosa y profunda. Y por eso, porque está constituida por las dos polaridades, porque el aspecto irradiante de la energía persigue al aspecto inducente de la misma, se produce el movimiento cósmico. Tanto allá, en el anima mundi, en el infinito universo, como aquí abajo, en el más insignificante de los seres, en el gusanito, en la mariposa, en la planta, en el hombre. Es el gran misterio del mundo, es el gran misterio de la vida universal. Nosotros como varones sentimos el encanto de la mujer. La mujer igualmente bien formada siente el atractivo del hombre. Por eso es ya el juego de la polaridad. Y luego las religiones que han pervertido lo más grande y divino de la naturaleza dicen que esa es la raíz del pecado. La raíz del pecado. La mujer es la causa del pecado y la razón de todos los males del mundo, dijo un inconsciente teólogo de la Iglesia romana. Y entonces, si yo hubiera estado por ahí cerca, le hubiera dicho, magnitud de hombre y grandeza de cuerpo. En realidad, ¿usted de dónde vino a la existencia? ¿No vino del sagrado vientre de una mujer? ¿Y qué hubiera dicho ese intenso inconsciente? Seguramente nada. No tenía nada que decir, sino contestar quizás, este es un ateo, este es un impío, este es un hombre que está contra la fe. La palabra fe, de la cual tanto abusa, ni siquiera saben el contenido de la palabra. Fe viene de fides, del, del latín confiant. Es la confianza que tenemos en la energía divina de la vida, tanto sea para ejecutar nuestros actos, para vivir, para amar, para pensar, para sentir, para crear. Eso es fe, confianza en la vida interior, no es creencia. Las religiones han trastocado esta palabra al decir que es sencillamente la atención fija acerca de un dogma. Los dogmas son la fatalidad para la evolución. Endurecen la conciencia, acaban con la sensibilidad y sencillamente estancan al hombre en el proceso infinito de la evolución. Creer no, tener confianza interior, eso es fe, correctamente definida, como pueden ustedes hacerlo tomando un diccionario latino y verificar que fe viene de fides, confianza. Es la confianza que nosotros debemos tener en la sabiduría de las edades,
Y esta sabiduría de las edades la tienen los Rosacruces. Por eso aquí tenemos un esquema, un círculo infinito. Es la figura aparente del Sol. El Sol es lo masculino femenino. Por eso es el padre de la vida y de la sensibilidad para todo el cosmos. Gracias al calor de la vida espiritual del Sol, donde está encarnado el Cristo cósmico, podemos nosotros sentir y comprender. Es lo más grande que hay, de tal suerte que ese es un andrógeno que anima nuestro corazón con el palpitar y el calor de nuestra sangre, y anima nuestra inteligencia con la fuerza de la imagen. Vean ustedes, hermanas y hermanos, dónde estamos colocados en este momento. Estos son momentos solemnes de nuestra escuela. Es el andrógeno universal. Luego viene una columna perpendicular. Representa lo masculino de la seidad en todas las imágenes del hieratismo, puesto frente al esoterismo de la astrología. Representa el aspecto varón, el aspecto irradiante de la energía universal. Luego viene la línea horizontal, que representa el aspecto femenino de la deidad. Y esta columna y estas líneas hacen eclosión en todas las creaciones. Una imagen perfecta y un amor perfecto hacen eclosión y crean una idea, un sentimiento, un libro, un poema, una obra de arte, una escultura, una pintura y todo cuanto es. Quiero repetir esta. Una imagen perfecta y un amor perfecto hacen eclosión y crean una idea, un sentimiento, un libro, un poema, una obra de arte, una escultura, una pintura y todo cuanto es. Es una eclosión de esas dos energías, pero en aquel entonces magnético y profundo. Está en el lado psíquico, pero siempre está en el aspecto radiante de la energía y el aspecto inducente. La imagen irradia, el amor induce. Entonces, cuando existen estas dos cosas en la conciencia y en la sensibilidad del hombre, tenemos un genio. Un genio es un hombre animado por la energía espiritual, porque eso viene de fuego. La palabra en cuestión posee el fuego del amor de la vida, posee la imagen de la vida y el sentimiento de la vida y es un genio. Aquí para gloria nuestra, pero tal vez inconscientemente para nosotros,
tuvimos un genio, el profesor Luis López de Mesa. Apenas sí están empezando a hacerle una relativa justicia a su conocimiento y sabiduría. Cuando López de Mesa se ocupaba de sociología, de psicología, de metafísica en todos los momentos de su vida, en ese caballero había un sentimiento de armonía entre la imaginación creadora y el sentimiento que absorbe y transforma. ¡Qué maravilla! Allí estaba el poder de la imagen y el poder de logos en un grado inmenso de magnitud y de grandeza. El mundo tuvo un hombre increíblemente grande en la historia de la humanidad. Este tenía corazón de niño, tenía imaginación creadora omnipotente. Es formidable. Entregó al mundo y a las universidades del mundo igualmente sabiduría que jamás nadie había poseído. Alguna vez se le preguntaron al señor Einstein qué grande era la ciencia, qué grande es la ciencia, y dijo, sí, es grande la ciencia, pero mucho más grande es la imaginación que descubre sus leyes. De tal suerte que estamos en una clase formidable, extraordinaria. No son divagaciones, son realidades concretas. Aún cuando puedan ser metafísicas, pero son de todas maneras verdades incuestionables. El movimiento del universo mundo se debe a la bipolaridad eterna del alma del mundo, a su aspecto irradiante y a su aspecto inducente. Y el uno persigue al otro a través de los tiempos hasta hacer de la naturaleza y de la vida un infinito espacio-tiempo. ¡Qué maravilla! ¡Qué grandeza! ¡Qué magnitud! Pensamos en la imagen femenina que trae para nosotros un sentimiento de magnitud y de grandeza. Pero si estamos apabullados, uso una palabra ordinaria, si estamos apabullados por algún credo, empieza a palpitar el temor de sufrimiento y de tragedia nuestro ser psíquico. Cuando debe ser un ideal, cuando debe ser un camino de sublimación, de grandeza y de magnitud para el corazón del hombre. La imagen de la mujer, la imagen del aspecto sensorial que le permite al hombre sentir y comprender, la imagen de la mujer. Digan ustedes como varones, todos los hermanos, dice, y no quiero que me digan nada en palabras. Han pasado un día de nuestras vidas en que no contemplemos en alguna forma la imagen de lo femenino. Nada. El que diga lo contrario sería insincero y nada más. Ahora, las damas, igualmente, ha pasado algún día en el camino
en que no hayan tenido en alguna forma la imagen de lo masculino? Pues allí está el gran misterio de la vida. Allí está el misterio de la sublimación. Allí está el misterio espiritual de las religiones que acabamos de ver y de entender. Porque religión, escuchémoslo bien, porque religión no hay sino una. Amor a la vida, a todos los seres y a todas las cosas. Entonces, para la humanidad, defino la religión. La defino como una santa y divina comunión en el corazón del hombre para con Dios. El corazón representa la feminidad y Dios, el lado radiante del alma del mundo, que es el que lo anima perennemente. Todas las ciencias se engloban maravillosamente cuando nosotros estamos encaminando nuestro sentir y nuestro imaginar a través del esoterismo de las edades. Y esta es una de las lecciones más maravillosas. Este momento solemne está demostrando que es la gnosis, que la colocan algunos en la esfera última de la energía divina, que es la eclosión entre lo masculino y lo femenino para engendrar formas, pero no saben que la eclosión de lo masculino y lo femenino opera en todos los planos de la vida para crear el mundo de la idea, del sentimiento, de la conciencia, de la espiritualidad, de la armonía y de la belleza. La Iglesia romana en principio eliminó la imagen de lo femenino porque era pecaminosa. Después se encontraron con una situación muy difícil y entonces trajeron el culto de la Virgen María. Se saltaron algo por lo demás trascendental y después tuvieron que suplantarlo. Los egipcios que eran demasiado sabios, los sacerdotes egipcios enseñaban a sus catecúmenos, a los faraones, rendir culto a Isis, lo femenino de la seidad, y a las damas rendir culto a Osiris. Esto es simple, sepámoslo o no. Estamos realizando ese culto, pero lo más grave es tener bajo sentido espiritual de este divino sentimiento por algún fanático e ignorante credo de algún dogma materialista, que tienen por objeto encadenar la humanidad y someterla a sus caprichos y no dejarla evolucionar. El amor como divino sentimiento. Estoy tratando de estudiarlo. No, nada. Estoy tratando de englobar el sentido real y el sentido falso que el egotismo de los hombres ha dado a las leyes eternas. El amor como divino sentimiento no se despierta en una polaridad sin la otra. Y después alguien, y esa es la mayoría, van hacia la generación formal. Pero unos seres excepcionales
van a la generación de las cosas metafísicas y espirituales, porque la energía es una y única. Es el ánima mundi, es la esencia de todo ser y de todas las cosas, es el movimiento eterno. Entonces, en ese movimiento eterno hablamos de espacio, hablamos de tiempo y decimos que espacio es extensión y que tiempo es infinitud. Palabra que no, que nos dicen muy poco. Pero si esas palabras las ubicamos al hombre, podemos saber, podemos saber exactamente su contenido. Espacio es el ambiente de las operaciones que el hombre ejecuta. Y tiempo es la vivencia de esos hechos. Lo repetimos para beneficio de todos. Espacio es el ambiente de las operaciones que el hombre ejecuta. Y tiempo es la vivencia de esos hechos. Ahí tienen ustedes la definición de espacio y tiempo en el hombre y espacio y tiempo en el infinito estado de la energía primaria. El espacio es el aspecto femenino de la seidad. El tiempo es el aspecto masculino de la seidad. ¿Habían ustedes leído alguna frase que no sea exacta y que no corresponda a las verdades divinas y naturales? ¿Hay algún desquiciamiento de alguna frase que no sea exacta y que no responda a verdades divinas y naturales? Claro que no. Yo premiaría con alguna cosa al que fuera capaz de demostrar lo contrario. Estas son las leyes eternas. Ahora, han creado los sabios determinados signos para encarnar el sentido de la gradual operación de esta energía del movimiento de los mundos. Entonces tenemos la parte que nos hacía falta de la astrología esotérica. Sagitario. Sagitario representa el movimiento de irradiación de la energía y en cada uno existen aquellas fuerzas, pero hay preponderancias, según el nacimiento, que se debe a la ley de causalidad eterna. Los hijos de Sagitario, dice el maestro, somos impetuosos. Tenemos que poner doble atención en la impetuosidad de su naturaleza. La impetuosidad de mi naturaleza en esta encarnación ha sido el luchar porque la verdad, la belleza y el bien se abran campo en la conciencia y en la sensibilidad humana. Tengo bastante fama de hombre brusco. No lo soy. Soy muy sincero y la sinceridad lo es. Y eso que para los demás es un defecto, para mí es una hermosa virtud.
ser sincero. Es muy difícil, pero es necesario porque allí va encarnada la verdad y la naturaleza cósmica del carácter humano para establecer una corriente de energía hacia la verdad, la belleza y el bien. Sagitario es impetuoso. Este es Sagitario. Por lo tanto, es la impetuosidad misma. Es una flecha que indica el movimiento de la fuerza en una dirección determinada. El pobre hijo de Sagitario que lanza esta energía hacia el mundo material se convierte en un hombre perverso. Grandes sagitarianos han sido grandes perversos porque no se han dado cuenta de la sublimación de las energías de la vida. El otro lanza su divina flecha hacia el conocimiento de la verdad y trabaja por ella a través de los tiempos. Ese es el caso de Sagitario. Ahora tenemos Capricornio. Es el que da la vuelta sobre sí mismo. Tenemos mucho de eso en la vida. Gentes que solamente se estiman a sí mismas. Son narcisos. La leyenda de Narciso es demasiado elocuente. Narciso era un joven que todo el mundo le decía que era bello, pero él no sabía cuál era su rostro. No tenía idea, pues en aquel tiempo no había espejos. Cualquier día se acercó a una fuente para tomar agua y vio su imagen y se enamoró de ella. Y entonces se convirtió evidentemente en una persona extraña y rara. Ese es el caso de Capricornio, vuelta de la energía sobre sí mismo. Ese es el caso de Capricornio, vuelta de la energía sobre sí mismo. Pero debemos hacerlo en determinados momentos de la vida para dar solución a los problemas. Los problemas no se solucionan mirando el mundo exterior, se resuelven mirando el mundo interno para que actualicemos conciencia acerca del problema y cómo darle solución. Cada signo tiene una función específica en nuestra alma. Es el caso de Capricornio. Don Gabriel Roballo era capricorniano. Lo veían ustedes, abstraído, pero cuando se exteriorizaba era un hombre muy no. Ahora pasamos a Acuario. Acuario es el caso de la oscilación de la energía de un polo sobre el otro polo. Nosotros divagamos demasiado con relación a la mente y a la emoción en el mundo ordinario y a la imaginación y al amor en el mundo ideal. Estamos oscilando para buscar la orientación de la vida y entonces tenemos el materialismo y el idealismo y en todo existe el materialismo y el idealismo.
Luego pasamos a Pixis. Tenemos el caso de Pixis, el caso de los peces. Están alejados el uno del otro y sin embargo están unidos. Esto es una verdad científica. Esto es una verdad científica. Los peces no se acoplan físicamente. La hembra suelta sus semillas sobre las ondas del mar y el macho siente la atracción y deja allí su aspecto positivo o esperma y entonces verifica la fecundación en forma pura. Por eso los cristianos utilizaron la imagen del pez para la idea cristiana, que ante todo debe ser mística y después puede ser funcional. Cuánta sabiduría, cuánta grandeza, cuánta magnitud se desprende de estas cosas. El hombre sagitariano es un hombre de oposiciones, es un hombre que no se encuentra nunca tranquilo. Siempre está él en oposición consigo mismo y en la mayor parte de las veces a nosotros nos sucede igual. Porque todos tenemos de todo. Solamente hay preponderancia. Solamente hay la magnitud de una energía que opera en nosotros. Hecho que hemos definido a través de la ley de causalidad en nuestras diversas encarnaciones. Es el modo de actuar en cada encarnación lo que nos lleva a renacer bajo determinada influencia para cumplir determinada finalidad. ¿Han visto ustedes cuánta magnitud, cuánta grandeza, cuánta sublime ciencia se encierra en estos símbolos maravillosos que son imagen y verbo? Porque la imagen trae como posibilidad la expresión del verbo y de la palabra para exteriorizar la idea. Ahora tenemos la imagen y la sensibilidad. La imagen que opera en la glándula tiroides y la sensibilidad que opera en nuestro corazón producen el desarrollo de la conciencia que va al centro del cerebro, o sea, al tálamo óptico, de lo cual nos ocuparemos muy pronto. Son cosas maravillosas de la vida y de la alta ciencia. Imagen y sensibilidad. La imagen opera en la glándula tiroides. La sensibilidad opera en el corazón. Así que, hermanas y hermanos, me felicito y nos felicitamos todos por escuchar la sabiduría pura de las edades a través del conocimiento esotérico en el hieratismo. Nos queda seguramente una lección y podrán ser muchas, pero voy a ocuparme en la próxima lección en que en un símbolo están encerrados todos, porque en ese símbolo está la bipolaridad en perfecta actuación, como lo son realmente todos los símbolos y todas las cosas que en imagen y sentimientos seducen y que la perspectiva de la evolución del hombre
la comprensión de sus misterios y la aplicación en su vida práctica es realmente el camino de la superación del hombre física, intelectual y espiritualmente. Muchas gracias.